Oremos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. No sé si lo dije completo, bien o no, pero espero que sí, que usted lo haya dicho mejor que yo. Vamos a orar. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Háblanos, Señor, según estamos hoy. Bendice nuestras vidas. Necesitamos, Señor, oír tu voz. Pedimos que nos bendigas, aliente nuestro corazón, Señor, en medio de las situaciones que vimos, pero también queremos, Señor, seguir adelante, seguir estudiando tu palabra. Hemos tenido muchos meses, más de 1 año y medio, Señor, estudiando tu palabra con temas de aliento, fortaleza, el vigor espiritual que tú nos das en medio de las pruebas, las contingencias. Pero, Señor, queremos seguir estudiando tu palabra como lo estábamos haciendo antes de la pandemia, porque queremos reconocer que somos tu iglesia y que seguimos adelante y que nada nos detiene y que una pandemia no impedirá ni siquiera nuestro crecimiento, ni nuestro discipulado, ni nuestro caminar contigo, Señor, ni nuestra proclamación de tu evangelio y de la sana doctrina de tu palabra. Por eso bendícenos, Señor, y aquí estamos para estudiar tu palabra juntos. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, porque ciertamente, recuerden ustedes, ese es el sentido de las enseñanzas que tenemos ahora frente a nosotros. Tienen que ver con, con la palabra del Señor, pero en el sentido de que nada nos va a detener. Ustedes y yo continuamos adelante. No significa que no vamos a estudiar sermones de aliento para nuestra vida, por supuesto que sí, pero ya no en el sentido de que como si fuera lo único que tuviéramos que hacer ahora, como si nos tuviéramos que estar refugiando todo el tiempo, sino que seguimos. Por eso, recuerden ustedes, hemos seguido adelante con la serie de sermones que se llaman La Iglesia de los Sueños de Jesús. Y estamos estudiando el Evangelio la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor, llamada la carta a los Efesios. Estamos estudiando el capítulo 4 de Efesios y vamos tan despacio como que los últimos sermones han estado basados en en dos palabras, ¿no es cierto? Un Señor. El día de hoy, el sermón de hoy se basa en dos palabritas de un versículo, el versículo 5 del capítulo 4 de Efesios, donde dice una fe, pero es muy importante que estudiemos eso. La unidad a causa de la luz de la doctrina cristiana. Ese es el mensaje de hoy. La unidad a causa de la luz de la doctrina cristiana. Vamos a decir unidad a causa de la doctrina cristiana. Así, la semana pasada, recuerdan ustedes, estudiamos otra parte de este pasaje en donde decíamos unidad a causa de la sumisión al Señor, o me refiero a la última vez que yo estudié la palabra con ustedes, la unidad a causa de el Señor Jesús, nuestra sumisión a Él, pero ahora la unidad a causa de la doctrina cristiana. Y espero que Ver esté por ahí. Si estoy equivocado, por favor, me sopla, porque si no me voy a arrancar con ese tema aquí, la unidad a causa de la doctrina cristiana. Efesios 4, capítulo 4, versículo 5, y voy a leer la palabra desde donde comienza este pasaje hasta ese versículo, y lo leeremos completo ese versículo. Entonces, síganme, por favor, vayan a su Biblia también ustedes, capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, llamada así por todos. Ya hemos explicado el pastor Eli y yo por qué decimos que es una carta circular. Dice así, versículo 1 de Efesios, capítulo 4 y siguientes, dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso hemos hablado desde el principio de la unidad de la iglesia, la unidad, pero la unidad tiene muchas causas y es lo que hemos estado estudiando. Y hemos dicho, un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, y hasta ahí estudiamos la semana pasada y ahora decimos, una fe, después estudiaremos un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y sigue diciendo más cosas el apóstol, pero hasta ahora estamos en esta parte del pasaje en donde ustedes y yo estudiamos esta parte entonces importante, unidos a causa de la doctrina. La unidad a causa
de lo que creemos. Podemos decirlo así, unidad por causa de las convicciones o unidad que tiene que ver con ser de acuerdo a lo que uno cree, ser de acuerdo a lo que uno cree. Y estamos, digo, no hace falta poner muchísimos ejemplos, pero está clarísimo que los seres humanos nos unimos a menudo por lo que creemos. Por ejemplo, si creemos que el América debe ganar, pues nos vestimos de colores americanistas, ¿no es cierto? Y si creemos que los Pumas deben ganar el campeonato, pues se visten de azul y oro o algo así, ¿no? Y los Chivas, pues rayados, y los de Toluca, pues eso ni se visten, porque cuando mete gol su equipo se encueran, ¿verdad? Pero sí se visten de rojo, porque se llaman los diablos. Y ahora un amigo mío, un hermano en Cristo, dirige al Toluca, y yo digo, pues sí le voy a mi amigo, pero decir que soy diablo jamás, ¿verdad? Eso sí no, pero sí quiero que mi amigo y hermano en Cristo, por supuesto, Nacho Ambriz, ahí les encargo sus oraciones por él, que gane su equipo, pero decir que yo soy diablo, pues no voy a poder hacerlo. Pero está claro lo que estoy diciendo. Cuando nos unimos en una convicción, en una idea, en un gusto, en una creencia, creemos que este equipo debe ganar. Eh, el hermano René cree que el que debe ganar, y por cierto, tuvo un éxito reciente, es su Atlante, pues entonces se junta con otros atlantistas, que deben ser 4 o 5 por ahí en el mundo. Estoy bromeando, René, por favor, no se me enoje, es una broma que se le hace a todos los que van al Atlante, ¿no? Que se dice que son pocos. Pero sí, la idea, o sea, es un ejemplo, pues digamos, muy simplón, pero sí, la gente se une por aquello que cree. Los que creen que los animales deben ser cuidados. Y hace algunos años, cuando fuimos a visitar a nuestros misioneros a China, fuimos a la embajada y había en la embajada una revuelta allá afuera, señoras gritando cosas pues yo creo, al embajador, que el embajador ni se enteró, pero gritando cosas ahí en la embajada, porque los chinos pues, comen, comen gato. Y entonces eran como defensoras de los gatos del mundo. Y entonces gritaban que no comieran gato y que son seres vivos y no sé qué. Ahora los chinos comen gato y perro y tortugas y un montón de cosas. Pero la gente, estaban unidos, ese grupo de personas, no eran muchos tampoco, estaban unidos por algo que creen. Así los veganos se juntan, los, los que creen en un presidente determinado, en un político, pues se juntan por aquello que se cree. No es difícil entender eso. Pues la iglesia de Jesucristo está unida a causa de las convicciones. Es decir, somos de acuerdo a lo que creemos. Ahora bien, la fe es a las comunidades religiosas, a las comunidades cristianas, lo que el esqueleto al cuerpo humano. Imagínense eso. Piensen en eso. La fe, las creencias, porque aquí dice el apóstol, un Señor, unidad de acuerdo a nuestra sumisión, a quién estamos sometidos. Y luego dice, una fe, lo que creemos. Y por fe puede entenderse de varias maneras, porque la mayoría de nosotros cuando pensamos en fe, en términos simples, pensamos en Hebreos 11:1, ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sí, tenemos razón. Esa es una de las acepciones de la palabra fe. Pero fe no solo tiene que ver con la acción de creer, porque eso sería ahí, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gusta mucho como lo dice la Biblia antigua. La fe es la substancia de las cosas que no se ven. Algo así como dice la demostración de las cosas que no se ven. Es la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Algo así dice. Pero es el ejercicio de nuestra fe. Pero fe también significa conjunto de doctrinas. ¿Cuál es tu fe? De la fe protestante, de la fe judía, de la fe metodista, de la fe bautista. Se usa para referirse al conjunto de creencias. Y esa a lo que me parece que este pasaje se refiere. Porque la iglesia cristiana está unida y aunque hay muchas creencias cristianas, es decir, hay muchas doctrinas, la doctrina sobre el hombre, la doctrina sobre Dios, la doctrina sobre la palabra, la doctrina sobre el pecado, la doctrina sobre el fin de los tiempos, todo eso junto, todas esas doctrinas son nuestra fe o nuestro conjunto de creencias. Bueno, pues la fe a una iglesia determinada, a una comunidad cristiana, es lo que el esqueleto es al cuerpo humano. Le da su identidad, su soporte, el aparato óseo, ¿cómo se dirá eso? ¿Cómo se dice? Sistema óseo, ¿sí? Se dice sistema óseo. Nuestro cuerpo es el sistema óseo. Es lo que nos da identidad, soporte. Sin el esqueleto, la persona no tendría una identidad clara.
sería solo una masa cambiante de músculos, venas y líquidos, ¿no es cierto? Imagínense, iba a decirles que a mí, pero mejor imagínense a otro, ¿no? Imagínense a alguien sin esqueleto, o sea, piensen en una persona y luego quiten el esqueleto. ¿Qué es eso? Pues una bola de carne, que cómo se nota, ¿dónde están? No hay pómulos, no hay los maxilares, todo estaría junto, no hay esta parte pequeña aquí de nuestro cuello, pues, todo sería una masa, todo junto, venas, agua circulando por donde quiera. Imagínense qué espantoso sería. De hecho, hay seres vivos sin esqueleto, ¿no? Sin esqueleto interno, tienen exoesqueletos, se dice, como los cangrejos, ¿no? Su esqueleto es por fuera. Pues, hay otros, los invertebrados se dice, ¿no? Los caracoles sin caracol, babosa se dice, ¿no? Imagínense una masa así de cosa. Asimismo, lo que creemos nos da identidad como comunidad. La unidad es el resultado de nuestra estructura doctrinal. En virtud de lo que creemos, nos asociamos con quienes comparten con nosotros la fe. Luego entonces, la desunión es un síntoma de la ignorancia o de la intransigencia de algunos puntos de vista dogmáticos respecto a lo no esencial. Es decir, de repente alguien está desunido de su comunidad de fe, pues sencilla razón, porque no cree igual. Y no cree igual, pues por ignorancia o por terquedad o porque no ha aceptado la renovación del Espíritu Santo de Dios sobre su vida en cuanto a algunas ideas que debería haber cambiado ya, que debería haber adquirido de diferente manera. Y me parece que eso es muy importante. Bueno, pues entonces, si debemos tener como iglesia unidad por causa de las convicciones o por causa de nuestra fe en el sentido de doctrinas, ¿cómo le hacemos? Y les tengo algunas ideas para que lo entendamos bien. Nos unimos cuando estudiamos juntos la palabra. Punto. Está tan sencillo, ¿no? Como eso. Nos unimos cuando estudiamos juntos la palabra. Esto de estudiar juntos podemos analizarlo desde el punto de vista práctico y desde un punto de vista ideológico. Estudiamos juntos porque tenemos departamentos educativos, los cristianos tenemos departamentos educativos, porque realizamos estrategias de crecimiento espiritual, como, como un libro, que en nuestra iglesia somos muy dados a hacer campañas de alineación y tenemos un libro que todos leemos. ¿Se acuerdan que hemos hecho eso? A lo mejor usted ha participado en eso, a lo mejor no. Lo más reciente que tuvimos fue Misión Jesucristo, ¿no es verdad? Y todos leíamos un libro, íbamos a los, a los grupos celulares o a los grupos de estudio bíblico o a los departamentos y todos estudiábamos la misma lección. Entonces podemos decir que estudiamos la Biblia juntos en ese sentido, que estamos juntos, nos juntamos con otros. Usted se junta a través del Zoom o a través de una clase presencial y ese otro, pues ni modo que esté estudiando otra cosa porque está sentado junto con usted viendo al mismo predicador, al mismo maestro, para unirnos en conocimiento de las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es estudiar juntos. Pero estudiar juntos también significa que nos unimos en filosofía, conceptos y convicciones en el estudio de la palabra. Es decir, aunque no estemos juntos en el sentido práctico, de juntos del verbo, amontonados del verbo, pegaditos del verbo en el mismo lugar, en el mismo momento, o en la misma página de Zoom, o en el mismo, con la misma conexión, el mismo link, aunque no estemos en el mismo link, aunque cada quien esté en su casa estudiando la Biblia, podemos también seguir estudiando la Biblia juntos, en el sentido de que nos unimos en filosofía, conceptos y convicciones respecto a lo que es estudiar la palabra. Les explico. Existen en el mundo religioso de nuestros días miles de puntos de vista religiosos. En el mismo ambiente evangélico existen diversas persuasiones respecto a cómo se debe estudiar la Biblia y lo que dice respecto a la salvación, el Espíritu Santo, etcétera. Así que resulta muy fácil perderse en el mosaico de la diversidad de interpretaciones y modas doctrinales del momento. Y podemos tener problemas de división y contradicción si no somos sabios. Déjame poner un ejemplo, pero es un ejemplo extremo. Es un ejemplo extremo. Hay personas en el mundo religioso que tienen tal ignorancia de la palabra del Señor que tratan la Biblia como Ouija, como esa práctica diabólica que dicen algunos, ¿no? Una tabla con letras y números
y ponen los dedos, unos 3 dedos y no sé qué, y le preguntan al espíritu de alguien, perdón, no, no, nunca permita que alguien haga eso en su casa, ni sus hijos, por favor. Y no le preguntan, supuestamente, un espíritu que no sé qué. Los jóvenes lo han hecho más fácil para no tener que gastar dinero. Se llama Charlie, Charlie, una situación que hacen ahí con un lápiz y una hoja de papel. Y, por favor, esas son cosas terriblemente opuestas a la voluntad de Dios. Pero, y luego le preguntan, y esa tabla supuestamente se mueve por el poder de un ser, debe ser demoníaco, y les va diciendo cosas. Oiga, la Biblia no es una ouija. La Biblia no se estudia así. ¿Sabe cómo le hacen algunos? Le preguntan a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿debo casarme o no quiero casarme? Por favor, háblame, Señor, te lo pido. Y luego le hacen así a la Biblia. Y luego leen el texto y luego dicen, y es la frasecita que se usa en ese ambiente, Dios me dio palabra, Dios me dio palabra. Y lo leen ahí, le dijo Dios a Abraham, sí, ve, toma a Sara por tu esposa y no sé qué. Ah, sí, quiere decir que sí me debo casar. Por favor. Eso se lo dijo Dios a ese hombre en particular. Lee toda la historia, lee la narración completa, saca las enseñanzas de ese pasaje, aprende a vivir como ese personaje de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si eso lo puedes aplicar a tu vida, lo aplicas a tu vida. Pero pensar que ese textito se saca de aquí, de todo su contexto, y tú te lo aplicas, por favor, eso es tratar la Biblia como lo que no es. Si así fuera, entonces, ¿para qué nos manda Dios una Biblia así con todas estas historias? Mejor que nos hubiera mandado una tabla que dijera sí, no, y otra con números, y le preguntamos, Señor, sí o no. Pues, no, bueno, Señor, no. ¿Y lo cuántas veces, Señor? Sí. Qué absurdo es eso. La palabra de Dios es la historia de Dios creando el mundo, creando un plan de salvación, y en esa historia encontramos rasgos de quién es Dios, rasgos de qué quiere de nosotros, rasgos de cuál es su plan para nuestra vida, y los vamos leyendo, estudiando y aprendiendo y creciendo juntos. Así es que sí, sí puede haber personas que no, no están juntos con nosotros estudiando la Biblia, porque tienen conceptos diferentes, absurdos acerca de cómo estudiar la palabra. Así que estudiar juntos también significa que tengamos cuidado con los seminarios, encuentros, cursos, congresos, cursos especiales que se nos ofrecen por internet, por medio de libros, por medio de visitas a domicilio o en estudios caseros. Personas que creen diferente que nosotros. Cuidado con eso, hermanos. Y mire, no se trata, ¿eh? Usted sabe que en Orem no somos así como legalistas o como apartados. Nosotros no hemos mandado a hacer una calcomanía que diga, este lugar es bautista, orevita, y no se acepta ninguna propaganda religiosa ajena. No hacemos eso. Nosotros no ponemos eso. Nosotros creemos que usted debe compartir su vida cristiana con todo el que se ponga enfrente. Pero cuidado, cuidado, cuando comenzamos a estudiar la palabra del Señor con otras posturas diferentes a nuestra congregación. ¿Por qué? Bueno, pues sí, pues nos trae desunión, por supuesto. Si tenemos una iglesia, aceptemos, aprendamos y defendamos su enseñanza de la contaminación, de la apostasía que nos aqueja en estos tiempos. Acudamos a nuestros pastores, a nuestros líderes y maestros que Dios nos ha puesto, y confrontemos con la Biblia toda idea, concepto, teoría o moda que nos sea anunciada. El otro día una persona, hay una doctrina con la que no estamos tan peleados. Por supuesto que les queda clarísimo que yo tengo serios problemas con el neocarismatismo, ¿no? Con esas ideas de las declaraciones y cancelaciones generacionales, de maldiciones generacionales y esas cosas. Por supuesto que no compartimos eso en la iglesia, con eso de los pactos y que siembre su dinero y no sé qué. No creemos esas cosas. No están en la Biblia esas cosas, ni eso de las tumbadas al suelo de las personas. No hay un solo ejemplo en la Biblia de que alguien haya hecho eso de los apóstoles o el mismo Jesús. Pero algunos de ustedes tienen bastante en Oreb, o no tantísimo, pero tienen algún tiempo en Oreb, saben que alguna vez invité a predicar a un famoso predicador, a nuestra iglesia. Y él sabía que no creemos como él. De hecho, tuve temores de invitarlo a predicar, y él lo sabía. Él sabía que yo tenía objeciones para invitarlo a predicar, pero ofreció no meterse con nuestras doctrinas. Lo ofreció, no lo cumplió. Y en los cultos predicó a las 8 bien, predicó a las 10 bien, pero a las 12, cuando ya, digámoslo así, era el último culto, ya si hubiera predicado a las 8 no lo hubiera dejado predicar a las 10, pero no, él utilizó el de las 12, por cierto, el más lleno de todos en el Gran Foro, para decir sus doctrinas heréticas. Y él tuvo que aguantar que yo me pare después de que él predicó, y le corregí la plana y dije que no creíamos eso, y se molestó mucho, por cierto, se molestó mucho.
Pero ustedes saben que hay ciertas posturas que no compartimos, pero hay unas posturas que son de nosotros los bautistas, porque aún entre bautistas puede haber puntos de vista diferentes, pero una hermana pues ve mucho el internet, ve mucho a algunos predicadores bautistas, calvinistas se llaman, calvinistas, y entonces la hermana tenía demasiada, como diré, confusión, y yo creo que él te pensaba que yo estaba equivocado absolutamente y que esos predicadores a los que escuchaban, no voy a decir sus nombres para no faltar ese respeto, porque son buenas personas, son lindas personas, no estoy de acuerdo con ellos, pero tienen esa doctrina. Y la hermana, pues me decía, pero pastor, es que mire, este texto dice así, ya sabe. Y yo platiqué con ella y le enseñé y le ayudaré a la Biblia, pero finalmente le puse un ejemplo muy claro. Finalmente le puse un ejemplo muy claro, porque el calvinismo piensa que el Señor ha escogido a unas personas para salvación y que a esos que escogió para salvación, Él los va a salvar. Punto. No, no influye la voluntad de esas personas, de si ellos aceptan creer a Cristo. No, no, Dios va a salvarlos porque los va a hacer creer. Los va a hacer creer. No, no es cuestión de su voluntad, ni que ellos decidan creer. No, no, no. Dios los va a hacer creer. Y uno se pregunta, ¿y esos otros que no creen? ¿Por qué no los hace Dios creer? Porque es soberano, dicen ellos. Porque es soberano, Él decide lo que quiere. A mí eso me parece monstruoso, me parece terrible. Pero la hermana dice, bueno, pastor, es que mire, y me decía textos bíblicos que le habían explicado a estos predicadores. Y dije, a ver, hermana, entonces aquí está toda la humanidad. Sí, todos estamos perdidos. Sí, porque eso explican los calvinistas. Y entonces Dios dijo, yo salvo a este y a este no. Sí, pastor, así he aprendido. Yo le digo a la hermana, muy bien, ¿cuántos hijos tiene usted, hermana? Y me dice, pues tengo 3. Dije, muy bien, ahí están sus 3 hijos. Si usted pudiera salvarlos, ¿a cuál escogería? ¿Y a cuál no escogería? No, pastor, no, yo los cojo a todos. ¿Usted cree que Dios, que es más bueno que usted? Dios es más bueno que usted, hermano, y más bueno que yo. ¿Cree usted que pudiendo salvarnos a todos, por su soberana voluntad, no nos salvaría a todos? Sí nos puede salvar a todos. Tan nos puede salvar a todos que descendió del cielo y se hizo un hombre en la persona de Jesús y murió por nosotros. Pero espera que nosotros queramos ser salvados y respondamos que sí a su oferta de salvación, diciendo que sí. Porque si usted me dice que Dios escogió a unos para salvación y a otros no los escogió, ¿usted escogería a algunos de sus hijos para que fueran salvos y escogería a alguno por ahí para que no fuera salvo? Y me dijo, no, yo jamás. ¿Por qué cree que Dios sí puede hacer eso entonces? La hermana se convenció totalmente, dijo, tienes razón, pastor, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué me recomienda? Que ya no vea, pues ya no los vea, por amor de Dios, son buenas personas y enseñan cosas muy lindas, cosas muy buenas. Yo tomo ejemplo de algunos de ellos, tengo los libros de algunos de ellos y los estudio, pero cuidado con esa doctrina, porque aunque la hermana me aprecia, yo también a ella, mire cómo estábamos divididos, porque una doctrina nos puede dividir. Cuidado, hermanos míos. No importa qué tan bien nos caiga la persona que nos pretende enseñar, no importa qué tan buena gente nos parezca, no importa qué tantas personas le estén siguiendo, ni qué tan rico sea esa persona. Pongamos la palabra de Dios por encima de toda trayectoria, moda o reputación. Si usted de repente ve el canal Enlace y ve personas ahí haciendo cosas, quitándose el saco, tumbando gente, poniendo su Biblia en el suelo y evitando que las personas pasen, dígame, por favor, pregúntese y dígame dónde dice la Biblia que alguien hizo eso. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús, nuestro Señor, alguna vez hizo una de esas cosas? O que nuestro Señor Jesús dijo que se hicieran esas cosas. Dígame usted dónde hay una vez que el apóstol Pedro o Pablo dijo, declaro sanidad sobre mi vida. Pablo estaba enfermo de un aguijón en la carne, no sabemos qué era. Encuéntreme usted un solo versículo que diga que Pablo se declaró sano y que por su declaración un milagro salió de su boca y fue sano. Y si usted no encuentra ninguno de esos textos, entonces la pregunta es, ¿por qué cree eso que dicen algunas personas en la televisión? Alguien me dijo alguna vez, porque la palabra dice, pastor, cosas mayores que yo haréis. Y yo le digo, y poner tu Biblia en el suelo. Y lo que le digas a alguien, un palero, por cierto, debe ser, pasa por aquí, no pueda pasar y le dé el telele y le dé así le dé el Parkinson y se caiga. ¿Qué tiene de grande eso? ¿Qué tiene de grande eso? ¿Es más grande que resucitar a un muerto? ¿Que Jesús resucitó muertos? Eso es más grande que
que predique el evangelio y que se conviertan muchas personas, eso no es más grande que eso no sirve para nada. ¿De qué sirve que una persona dé el telele porque alguien puso Biblia en el suelo? ¿De qué sirve eso? ¿Qué grande es? Esos que se creen sanadores. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué no van y se meten a un hospital donde estén todos los enfermos de COVID? ¿Por qué no van y se meten? Y dicen, ¿por qué no los dejan? Que se hagan los enfermos. Estoy enfermo, estoy enfermo. Y que se metan. Y lo hay en la sala, o que se metan a la fuerza y empiecen a sanar gente. Les aseguro que se meten a la fuerza, empiezan a sanar gente. No hay quien los saque. Se los llevan a todos los hospitales del mundo a sanar gente. Pues nadie lo va a hacer, que es mentira. Hermanos míos, cuidado. Estudiemos la Biblia juntos. Nos unimos, primera cosa, cuando estudiamos la palabra de Dios juntos, o cuando juntos estudiamos la palabra. Cuidado, hermano, pongamos a prueba toda enseñanza, todo concepto y estudiemos la Biblia juntos en los dos sentidos de lo que significa juntos. Juntos en nuestra misma clase, juntos en nuestra misma iglesia, juntos con nuestros materiales educativos de la iglesia y juntos también en filosofía de estudio, en claves, estilos de estudio. Tengamos cuidado. La Biblia no se estudia así como si fuera una ouija. No, señor. Como si fuera un conjunto de palabras y letras que hacemos así, para dónde va el viento y a ver qué me dice. No, señor, se lee, se estudia, se analiza en su contexto histórico, quién escribió eso, a quién se lo escribió, por qué le dijo eso, cuándo se lo dijo, qué estaba pensando la persona cuando dijo eso, qué entendió el que recibió ese libro por primera vez. Y entonces lo aplicamos a nuestra vida y estudiamos la Biblia juntos, con inteligencia. ¿Cómo se lee cualquier libro? ¿Cómo se lee cualquier carta que alguien te manda? Es importante quién te la mandó. Es importante, déjeme decir algo que decimos en la clase de hermenéutica. Un joven mandó una carta, se fue a estudiar a un seminario y le mandó una carta a su esposa, perdón, a su novia, y otra carta a su papá, que es el que lo mantenía de sus estudios. Pero la carta le puso el sobre al revés. Y el papá recibió una carta que decía: anhelo verme en tus ojos y tocar tus labios rojos. Ah, salió verso, ¿verdad? Anhelo tenerte entre mis brazos y decirte cuánto te amo. Y el papá dijo, ¿qué le pasó a mi hijo? Se puso demasiado romántico conmigo. Y la novia recibió una carta que decía, oye, papá, ya se me acabó. No, no decía, oye, papá, decía, oye, ya se me acabó el dinero. ¿Acaso crees que como rebanadas de aire? Ya mándame porque tengo que pagar la colegiatura. Y la novia dijo, ¿qué? Este bribón, ¿por qué me dice eso? Es importante saber quién escribe la carta, a quién se le escribe, cuáles son las circunstancias. Si no, no la entiendes. Cuando estudiamos la Biblia, tenemos un método, tenemos una filosofía de estudio de la palabra. Cuidado con los ignorantes que no saben eso y que inventan falsas doctrinas, torcidas doctrinas, y luego ahí andamos, dividiéndonos como iglesia porque le hacemos caso a los herejes. Cuidado, hermanos míos. En segundo lugar, nos unimos cuando vivimos la palabra. Es lindo cocinar juntos, no le gusta cocinar juntos, pero es mucho más agradable comer juntos lo que hemos cocinado. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Estudiar juntos la Biblia es importante y vital, pero vivir la palabra y convertirla en nuestra experiencia cotidiana es insuperable. Una de las satisfacciones más grandes que tiene un pastor es ver a los creyentes haciendo lo que se comprometieron a hacer en un desafío del sermón. Cuando un predicador predica y hace un desafío y la gente reconoce que debe hacer eso, levanta la mano, pasa al frente, qué sé yo, y después los vemos viviendo, haciendo eso, eso es comerse lo que guisamos. He visto personas pidiendo perdón a su esposa, a su esposo, a sus hijos. He visto a algunos reencontrarse o restaurando su relación. He visto personas entregando sus diezmos después de mucho tiempo de no hacerlo. He visto niños entregando sus ahorros para la construcción de un nuevo templo y he visto adultos haciendo esfuerzos extraordinarios para lograr los sueños de la iglesia. Saber de la palabra es hermoso, pero vivirla es extraordinario. Hace algunos años, cuando iniciamos por tercera o cuarta vez nuestra campaña de juntar recursos para las nuevas instalaciones, en una Navidad, un joven, un niñito, Samuel, ahora es un adolescente, ahora es un joven precioso, pero Samuel, hasta se llama eso la estrategia Samuel, ¿no? Samuel, sí, Samuel. Un niñito llegó porque se iban a ir de vacaciones sus papás y él dijo, pero quiero ir al culto. No iban a ir al culto, pero dijeron, quiero ir al culto porque tengo algo que darle al pastor. Y me dio una caja que él había hecho una alcancía y llevaba ahí su dinero, monedas. Llevaba, y dijo, esto es para el templo. He visto personas hacer eso en respuesta a un desafío.
Ahora ese niño dio todo lo que tenía, dio sus ahorros, lo que tenía, su cochinito, pero en este caso era un cilindro así que él había hecho como alcancía. Y he visto personas en los retiros de matrimonios, he visto personas llorando, abrazados, esposo y esposa llorando, pidiéndose perdón. Hermanos míos, es hermoso estudiar la palabra juntos, pero es más hermoso vivir la palabra juntos. Aprender muchas cosas es bueno, pero que esas cosas que aprendimos las pongamos en práctica es maravilloso. Si debemos pedir perdón a alguien, hagámoslo. Si necesitamos restaurar una relación, adelante. Si necesitamos hacer un cambio radical en nuestra vida, no esperemos más. Si necesitamos cambiar una doctrina que está en nuestra cabecita, pues cambiémosla, saquemos la que es incorrecta y pongamos la nueva. Cómo hace falta desaprender en la vida cristiana en ocasiones. Los no muy religiosos critican a los religiosos con la siguiente declaración: ¿para qué vas a tu iglesia si sales siendo la misma persona? La verdad es que aunque no tienen razón en criticarnos porque vamos a la iglesia o porque no somos perfectos, sino porque queremos ser perfeccionados, pero en el fondo de todo, pues la crítica sí había que como que tomarla en cuenta, ¿no? Sí había que como tomarla en cuenta, decía aquel filósofo ateo: si queréis que crea en vuestro Redentor, necesitáis parecer más redimidos. ¿Qué le parece? Era una buena crítica. No le concedemos el derecho de hacernos la crítica, porque ¿qué razón tiene el de criticarnos si él también se porta mal? Pero sería bueno tomar la crítica inteligentemente y decir, es verdad, si quiero que me crean que soy un redimido, pues voy a vivir como redimido. Es decir, no solamente voy a creer lo que creo y decir que creo lo que digo creer, sino voy a vivir mi fe. Es vital vivir la palabra, es importante vivirla juntos y es necesario vivirla en nuestras relaciones interpersonales como iglesia. Así que, hermanos míos, profundicemos nuestro conocimiento de la palabra y que se nos note en nuestra fraternidad, que se nos note en nuestra fraternidad. Siempre me da mucha risa la canción aquella del guatemalteco Ricardo Arjona, una canción que hizo acerca de Jesús. Hay algunas cosas que dice acerca de Jesús que son lindas, no son buenas, pero otras no. Pero hay una parte que dice: doña Carlota, la más religiosa de mi barrio era doña Carlota y me ponchó 100 pelotas. Yo digo, pues qué juicio de mujer de andar ponchando pelotas. ¿Se compró un arco? ¿Qué hizo para ponchar tantas pelotas? Seguramente es metafórico lo que dice aquel tipo, pero es verdad. Si la más religiosa es criticona, es enojona, es amargada, no da testimonio de que lo que cree lo pone en práctica. Hay gente, ¿no? Hay gente que se le nota lo que cree en su forma de ser. Su doctrina se convierte en hechos en la vida. Hermanos míos, la iglesia está unida por su doctrina también. La doctrina es como el esqueleto de una persona. Nos da identidad, nos da, nos da personalidad ante los demás. Unámonos en doctrina. Hermanos míos que me están escuchando ahora y amigos que nos escuchan de otros lugares, únete a tu iglesia en doctrina. Estudia la sana doctrina, la palabra de Dios. Pon a prueba toda idea religiosa que anda por ahí por el mundo. Ponla a prueba a la luz de esta palabra, de la Biblia. Pregúntate, ¿hay algún ejemplo de que pasaba eso? De que un apóstol se la mano hacia las personas y se caían. ¿Hay algún ejemplo que le soplaba? Toca el Espíritu Santo y pum, que les daban el azotón los cristianos. ¿Hay algún ejemplo de eso? Ni uno solo. Hay ejemplo de que los demonios tiraban a las personas endemoniadas, los hacían tirarse al suelo y revolcarse, y Jesús los levantaba al sanarlos. Es el ejemplo bíblico. Jesús levanta, no tira a las personas. Las personas nos postramos ante el Señor cuando voluntariamente lo hacemos con conciencia, no en estado de trance, con conciencia. Señor, me arrodillo ante ti. Eso es el testimonio de la palabra. Ponga a prueba toda enseñanza bíblica. Y si tiene iglesia, si tiene pastor, pregúntele a su pastor, por favor. Y si cree que en esa iglesia donde usted asiste no se predica la sana doctrina, se predica energías, ¿qué hace ahí? Perdón que lo diga así francamente, ¿qué hace ahí? Busque una iglesia, una congregación donde se predique la sana doctrina de la palabra y unámonos en sana doctrina, estudiando la sana doctrina y también viviendo la sana doctrina, para que el mundo crea, para que al vernos vivir la verdad del Señor, porque la verdad de Dios da frutos. La verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús ahí en la oración
y pontifician Juan 17. Que esa palabra nos una y nos permita ser también luz, una luz en una antorcha, no en muchos cerillitos, en una antorcha todos juntos para iluminar a las tinieblas de la herejía, de la ignorancia, del despropósito de la humanidad. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos hagas una iglesia unida por nuestra doctrina, perdón, por tu doctrina en nosotros, por tus enseñanzas en nosotros, y que no solamente la estudiemos juntos, sino que la vivamos juntos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.